Buenas, ¿qué tal amigos de la Biblioteca del Fútbol? Muy buenas noches, ¿cómo estás, Sebastián? Dani, ¿cómo andás? Buenas noches, tanto tiempo. Hacía un par de semanas que no salimos al aire. Estuvimos ocupados con algunas cuestiones particulares, pero bueno, acá estamos otra vez. Y bueno, con qué venimos hoy, Daniel? Hoy traemos del Arcón de los Recuerdos, ¿no? Un campeonato especial acá en Argentina, el que se jugó en la temporada 1988-1989, uno de esos últimos campeonatos largos, pero que tiene bastantes sorpresas, ¿no? La primera. Hay mucha tela para cortar, ¿no? En este tenemos, pero para todos los gustos. Me parece que va a salir un programa entretenido, esperemos que les guste. Arrancamos con que fue el primero que se daban 3 puntos por partido ganado. Hasta el anterior También se daban. contar, Claro, dale. Dani, que, bueno, también contar que vamos a implementar en esto que es el revisionismo, y que el programa se llama Biblioteca del Fútbol, eh, pero también vamos a ir haciendo un raconto histórico del contexto, de lo que se vivía como ser en este caso, en este periodo que vamos a hablar de este torneo en particular, lo que se vivía en lo deportivo, en competiciones internacionales importantes de renombre, y también en lo político y lo social, qué es lo que estaba pasando, ¿sí? Con la población en general, sin hacerlo pesado, sin hacerlo, porque nosotros somos biblioteca del fútbol, pero bueno, siempre es bueno tener una idea, digamos, no solamente de lo que ocurría en este caso en particular con el torneo, sino saber qué es lo que pasaba también afuera de los estadios en la línea de tiempo. Sí, años convulsionados, el 88-89, finales de una década que traerían novedades en el mundo y en Argentina. Y la novedad en el fútbol no eran solo los 3 puntos, sino era que los partidos que terminaban empatados, había un bonus track. Se Ujú, definían por tiros desde el punto penal y el que ganaba en esas definiciones por tiros desde el punto penal se llevaba un punto extra. Es decir, que te llevabas 3 puntos si ganabas, cero si perdías, y si empatabas te podías llevar uno o dos, depende cómo te iban los penales. depende la tanda de penales. Y ahí Daniel, la, el objetivo era, decían en sus comienzos, vamos a hacerlo más, eh, que la gente salga a arriesgar más por los 3 puntos por partido ganado. Pero con la tandita de los penales terminaba resultando que no todos salían a arriesgar más y algunos decían, y saco uno y si me va bien en los penales saco dos y no me va tan claro, mal. claro, claro, Entonces, exactamente. ese era Eh, el objetivo al es como, que, les terminó saliendo el tiro por la culata, como quien dice. Digamos, las como quien especulaciones estaban dice, a la orden del día. Ese campeonato, Daniel, tuvo un partido, un antecedente entre Boca e Independiente donde se preparó, ¿no? ¿No hubo algo así? ¿Hubo un antecedente antes? claro, Donde... y acá tenemos al señor de negro que fue protagonista de ese partido. Juan Baba. Juan Baba Juan fue el Baba. árbitro. Justo se da unas semanas antes de que empiece el campeonato, juegan un amistoso Boca Independiente, que tenía un morbo, ¿no? En Boca, el técnico era un técnico emblema de Independiente, ¿no? Que era nada menos que el Pato Pastoriza. Pastoriza. Eh, ¿te, Exactamente. te acordás que habíamos hablado que había sido técnico y jugador tanto de Independiente y de Racing? Como Pero de Racing, claro. él era En- eh, emblema de Era Independiente. técnico de Boca en ese momento.
había pasado a ser técnico de Boca y se había llevado nada menos que a Marangoni a Boca. Claro. Se había llevado a Marangoni. Así que se jugaba ese partido, lo decían como preparación y la mayoría pensábamos que iba a ir a penales y no nos defraudaron. Fueron a penales. A los 10 minutos se abre la cuenta el exfutbolista y comentarista que yo aprecio tanto, Diego Latorre, Sí, mi tu amigo amigo Diego Latorre. Dieguito, abre y Sí, a los tu 55 amigo personal. minutos lo empata Waldi, el partido. Ajá. Y termina 1-1. Y Ubaldi, Ubaldi, mirá, me acuerdo de ese jugador. Siempre me llamaba la atención el apellido, Ubaldi. Y, y desde que termina el partido a que se patea el primer penal, pasaron aproximadamente 10 minutos. Y en esas cuestiones de grandes improvisaciones, ¿no? Que tenían, Ujú. que tenían habían dicho, bueno, vamos a sacarlo a Juan Baba por ahora, que después lo vamos a volver a traer. Y se pateaban los penales sobre cada arco. Es decir, porque en esa época, recordemos que los visitantes iban a la cancha. La verdad que hubo una época, los más jóvenes no lo van a poder creer, pero que en los estadios los visitantes estaban. Entonces cada uno lo pateaba a Claro, su... tenían su tribuna ya reservada al visitante. Claro, entonces, Boca pateaba sobre el estadio que da al Riachuelo, sobre donde se junta, donde está la tribuna de la 12, y sobre Casa Amarilla pateaba Independiente. Entonces el árbitro, entre penal y penal, corría de un arco al otro, él y el juez de línea, para hacer patear la otra tanda. O sea, pasaban minutos desde que se pateaba el primero al segundo. Eh, Corrió más la tanda de penales el árbitro que en el partido en sí. Corrió más la tanda, exactamente. Arranca Perazo para Boca, hace el gol. Vázquez para Independiente hace el gol. Bueno, lo erra Tapia. Lo cierto es que erran uno por cada lado y termina 4-4 la tanda de los primeros 5 penales. 5 penales por partido, termina 4-4. Y siguen pateando. Y ahí convierten. 5-5, 6-6, 7-7. Va a Villarreal, el que después pasaría a River, y lo erra. Y José Luis Villarreal, esa ¿no? José Luis Villarreal. Y en esas cosas del destino, el que habían dicho para patear, si yo te digo Independiente, ¿a quién me decís? No, este no es A ver, y si vos me precisamente el decís que quería pasar. Independiente, Si yo te digo Independiente, ¿qué a ver, jugador te viene? Yo te digo y Bochini. Independiente, exactamente. Y esas cuestiones del destino al que habían designado para patear el noveno penal era Bocchini. Bocchini estaba designado para patear el noveno penal y lo convierte. El mono en el Entonces, arco. el mono en el arco, el titular era Gatti, pero para este partido amistoso habían puesto a Bocchini, eh, habían puesto a Bocchini, habían puesto a Navarro Montoya, y ahí ya el Pato andaba con ganas de deshacerse de De, Gatti. del Loco Lo, Gatti. lo cierto es que desde que patearon los penales hasta que terminaron, pasó más de media hora. Y, y ahí empezaron a haber algunas especulaciones. Claro, si vos ya sabés que el arco que va a dar a tu tribuna vas a patear vos, y el arco que va a patear tu rival es el otro,
ya empezaban. ¿Y qué pasa si, no, las bilardeadas, ¿no? Empezaron ya a preguntarse qué pasaba. Si yo te poseo el punto de penal, te hago un pozo en el punto de penal, entonces vos tenés que patear con la pelota en un pozo y no tenés tanta precisión. Y hasta cosas como, ¿qué pasa si achico un arco o unos centímetros le bajo al travesaño o le subo de acuerdo al arco que me convenga? Entonces empezaron con todas esas Claro, especulaciones y se decidió que no, que se iban a patear todos los penales del mismo lado, que era una locura andar cambiando de, de cambiando arco, de ¿no? arco. Entonces se decide que todos los penales se van a patear sobre un mismo arco, ¿no? Se va a sortear el arco y se van a patear los penales sobre ese mismo arco. Vale. Bueno, entonces como estamos diciendo, se hizo esa prueba. Y te acordás, en esa primera fecha, que por ahora todavía no tiene que ver con los penales, pasa algo que llamaría la, Llamaría la atención. la Sí. atención. Y a ver, acá tenemos para compartir con ustedes. Ahí lo podemos ver. Era el primer partido del campeonato. Juegan Boca Armenia en cancha de Boca, ¿no? Y te acordás acá que Gatti que salía mal Eso lo ve a Gatti. y Maciel metía ante un error de Gatti que se le escapaba la pelota el 1-0 para Armenio. El resultado terminaría y eso lo llevaba a Pastoriza a dejarlo a Gatti afuera. Era el último partido del loco Gatti con la camiseta de Boca. Se daba en este campeonato, ¿no? Donde decíamos que teníamos Claro. estos paréntesis que podíamos ir abriendo y estas historias para ir contando, ¿no? Más allá de los penales. ¿Y quién? Mu- claro, muchísimas historias que se dieron en ese mismo campeonato. Claro, ¿no? Y después ahí, ¿no? A ver qué más Maciel tenemos. definiendo con el arco semi vacío, que Gatti quedaba atrás, no había salido, la pelota le hizo una mala jugada, lo dejó desairado y Maciel aprovechó y conseguía el 1-0 para Armenia. Y después de eso, ¿quién Ujú. debutaba en Boca después de esa, Navarro de la Montoya. ida? Claro. El Mundo Navarro Montoya y debutaba en un partido eh, para el recuerdo que el primer partido que le tocaba debutar a este joven Navarro Montoya era contra River, nada más y nada menos. Era un Boca River que iría terminando con la victoria de Boca por 2 tantos contra 0 en el debut de Navarro Montoya. Pero bueno, estamos hablando de un campeonato que tenía al Pato en Boca, a Menotti en River, Solari en el Rojo, Beira en San Lorenzo, Basile en Racing, Saporita en Talleres, Sof en Central, Judica en Newell, Irigoyen en Ferro. O sea, pavada de técnico, nos encontrábamos Mm, en todos los equipos. sí, en todos los equipos. Bueno, eh, el Y fútbol histórico tenía eso, era, digamos, que un día podemos hablar ya específicamente de lo que eran los campeonatos y bueno, eh, tenías todas las estrellas, todas las figuras históricas podían coincidir en un mismo campeonato. Por ejemplo, este que estamos tratando, fíjate cómo, más allá de los penales, como dijiste, hay un montón de cuestiones para resaltar.
Y seguramente en la década del 80, en la década del 70, vamos a encontrar casos como este. Posiblemente ya a partir de los 90 hay cambio, como dijo Jorge Iwansu, cuando empieza el superprofesionalismo, muchas cuestiones eh, ya dejaron de pasar. Más que nada esta cuestión de tener grandes estrellas, grandes figuras, grandes referentes en los clubes. Claro, totalmente. Y yo te, ustedes, los que están ahí, imagínense si les digo que en el campeonato argentino había 13 campeones del mundo, Claro. 13 jugadores que habían salido campeones del mundo, ya sea en el 78 o en el 86, estaban jugando acá en la Argentina, Y en sin ir más Boca. lejos, Daniel, ¿cuántos uruguayos había en los campeonatos argentinos? Uruguay campeón de la Copa América del 83 y campeón de la Copa América del 87 y Claro. subcampeón de la Copa América del 89. ¿Cuántos uruguayos había? ¿Sí? Que hoy un equipo, año 2023, bueno, o digamos 2021, que fue la última Copa América, los que jugaban en cancha, la final Argentina y Brasil, la mayoría eran todos de Europa. No ibas a Claro. tener un jugador posiblemente jugando en alguna liga sudamericana, digamos. Algunos jugadores habían cambiado de equipo, ¿no? Habían jugado en el Mundial con un equipo y estaban con otro. Pero, por ejemplo, Cuchufo y Tapia estaban en Boca. Pasarela, Batista, Enrique y Borghi en River. Clause, Bocchini y Giusti en el Rojo. Fillol, Brown y Olarticochea en Racing. Y Almirón en Newell. Claro, 13 campeones claro, del mundo. O sea, íbamos a la cancha y veías a los campeones del mundo. O sea, no era esperar a exactamente. que viniera la selección para No, verlo. hoy lo tenés que ver por la televisión, Claro. si los querés Es ver, más, domingo tras domingo. Ahí los veía todos los domingos. podíamos ir de visitantes. Yo me acuerdo que fui al Boca River donde debuta el Mono. Estuve ahí en la cancha. O sea, íbamos de visitante. Eh, primer partido que se define por penales y un clásico. Si un partido termina 0-0, que me disculpen los de la Ferropedia, pero tenía que estar Ferrocarril Oeste en ese partido que iba a terminar 0-0. Lo terminaba con Newell, no lo terminaba con Platense como en la canción de Baglietto, ¿no? La radio que habla El sola y que Baglietto. transmite Claro, claro. un empate entre Ferro y Platense 0-0, Sí, 0 a dice 0 Juan. entre Ferro y Platense, sí. Gran Y tema. gran tema. Y se va a los penales. Primera definición, o sea, la gente estaba ahí atenta a esa primera definición por penales, por las radios, porque en ese momento no teníamos tanta televisión en directo. Va el mismo Almirón que hablábamos recién, va Almirón, se para ante la pelota, tira, ataja a Vivalda. Va Miranda a patear para poner, patea y ataja al gringo Scoponi. El otro penal, Víctor Ramos, especialista en penales, le pega afuera. Los tres primeros penales, los tres afuera. Después no, el Mudo Itabel iría, le pegaría gol y Ferro terminaba ganando 3-1. Pero en un campeonato donde íbamos a definir por penales, nos encontrábamos con que los primeros tres penales se iban afuera. De no creer esto, ¿no? Claro, bueno, Tanto, yo, tanto eh, a- penal lo que errado. pasa es que a lo mejor, a ver,
los jugadores quizás yo no sé cómo sería en esa época, pero a lo mejor no se practicarían tanto los penales. Hoy vos escuchás que los jugadores practican mucho los penales, por ejemplo, porque en la Liga Argentina vos tenés Copa Argentina, que antes no la tenían. Las definiciones por penales, a lo mejor, yo me acuerdo, yo era chico, pero me acuerdo en la década del 80, me acuerdo esas copas de oro de entre Boca y River, con Rabina, con Olar Ticochea, con Jorge Comas, bueno, con Marangoni en Boca, me acuerdo de esas copas de oro. Ahí vos podías ver una definición por penales. Una vez al año en un campeonato de verano, pero ahí es como que los agarra en plena temporada, encima un campeonato larguísimo, ida y vuelta, y bueno, y muchísimos partidos que se definen por penales. Creo que hubo, en ese campeonato, las 38 fechas, creo que hubo eh, 3 o 4 definiciones donde los equipos superaron los 10 goles, ¿no? 9-10, creo que hubo uno que, bueno, que vamos a hablar seguramente, el más largo, que 20-19, pero después la mayoría de los penales, bueno, hubo algunos 8-7, pero hubo muchos 5-4, como vos dijiste, 3-1. 2-0. Hubo Claro, claro, partidos de muy baja conversión. claro. En todo el campeonato, 131 partidos terminaron empatados. 71 en la primera rueda y 60 en la segunda, ¿no? Eran campeonatos largos, como dijimos, de 2 ruedas. Y hubo 1.418 penales atajados. Penales pateados, perdón. 1.418 penales se patearon. Y de esos 1.418 penales pateados, 940 fueron atajados. Una Ah, cifra... más de la mitad. Sí, bastante más de la mitad. no, no, perdón. Es que 940 fueron gol, perdón. A ver Eh, cómo 940 fueron gol, si no, fueron no gol. sería Bueno, una gran bueno, cantidad. Y de los que no fueron gol, pero igual es un eh, 60 y 40, Dani, más o menos así a grandes rasgos. sí, 70-30, como el Fernet. 70-30. Bueno, Eh, 275 fueron atajados y 153 fueron desviados. O sea, un 20% se mm, atajaron y un 10% se desviaron. Lo que nos habla de una buena cifra, que solo un 10% no le acertó al arco, ¿no? ujú, ujú. No es una mala cifra. Eh, Después todos fueron adentro. sí, no, digo, no, ahora que lo volví a leer, digo, O, o 940 sea, no más. hubo un buen desempeño de los arqueros Un buen o desempeño, de los palos. un 20%, un 20% fueron atajados. O sea que nos daría un buen desempeño de los arqueros. Sí, de cada 10 penales, 2 fueron atajados, Y, más o menos. y podemos entonces, ahí, el que más se destacó fue Moriconi de Gimnasia, que se atajó nada menos que 22 penales en las definiciones. Lo Moriconi, me acuerdo, siguió Moriconi. Sarmiento de Newell's con 20, ahí no más, y Ah, Bartero de Vélez con 19. O sea que esos fueron ¿no? los que entraron en el podio. Eh, claro, habría que ver la cantidad de partidos que empataron esos equipos. claro, habría que ver, por ejemplo, el que más empató fue Mandillú, que empató 19 veces. Y de esas 19 veces que empató, ganó 11. O sea que se llevó 11 Bueno, puntos extra Mandillú. 11 puntos extra, que claro, 11 bueno. puntos extra. Y Para un equipo que pelea el igualmente, descenso, que seguramente Mandillú estaría peleando el descenso, era sí, un buen sí, hándicap. sí. Es más, si la memoria no falla, Mandillú termina descendiendo en ese campeonato. Mm, mira vos. El que más ganó, por uno más
que Mandillú fue Vélez. Ganó 12 partidos de 17. O sea que se Ujú. llevó 12 puntos extra. Y el que menos ganó fue Instituto de Córdoba, que apenas ganó uno de 9. Ahora, si yo te digo, vas a... que después como que terminó cansando, ¿no? Íbamos a la cancha y ya los penales, hay veces que hasta ni se terminaban de ver, que la gente se iba antes de que terminara la tanda de penales, o sea, fue tan del poco... A lo mejor se perdía la emoción, Daniel, Pero ¿no? si vos, por ¿Puede ser? ejemplo, jugás un clásico y lo empatás y vas a penales, ahí la emoción entra, ¿no? Los clásicos Bueno, pero lo que pasa es que, que no todos los partidos eran clásicos, Dani. claro, pero digo, por ejemplo, hubo clásicos que fueron a penales. Por ejemplo, Talleres le ganó 4-3 en los penales a Instituto. Ujú, River le ganó 4-3 en los penales a Boca. Y Gimnasia le ganó 2-0 a Estudiantes en los penales. ujú. Que ya lo vamos a hablar, una cuestión bastante para el olvido en los penales, bastante errado. Independiente le ganó 4-1 a Racing en los clásicos más, más recordados, o en los clásicos que se fueron definiendo. Y, y vamos a ir a un pequeño corte y en la segunda parte seguimos charlando sobre estas definiciones desde el punto penal. Muy bien, vamos entonces.